Muy buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes, don Doel Omar, allá en Master Control, en la poderosa antena 1090 de Radio Sol, allá en el 220 de la avenida Los Atléticos, en Villa Tavara, la capital esa es la capital de San Germán, la ciudad andariega. Pues bueno, buenas tardes, Suroeste Nacional, buenas tardes, mundo. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, y desde mi rinconcito aquí en Laja, Puerto Rico, ciudad cardenalicia y el rincón de los tirapiedras, en cadena con Radio Sol 1090 en San Germán de Puerto Rico, cubriendo toda la nación criolla y al mundo a través de las redes sociales, ya bien en Facebook Live, YouTube.com en vivo, en hqtvpr.com y en mi página web en jorgeseijo.com. Más tardecito, en el caso de la página web. Y estoy aquí con un propósito: compartir con ustedes un análisis serio, responsable sobre todo, de aquellas importantes noticias que, sin tomar en cuenta quiénes son los actores, quiénes son los que las reportan, los pelafustanes que lo transmiten o lo publican, el mensajero no es lo importante, eso es irrelevante. Lo importante es la noticia y el contenido de esa noticia y cómo esta afecta la calidad de vida, la calidad de pueblo, nuestra unidad como pueblo, como nación, marcando de esta manera lo que debiera ser wishful thinking, el patrón informativo que debieran seguir todos los medios que alegan servirle a este país y que, como ha quedado evidenciado, lamentablemente no lo es. Nosotros continuamos en nuestro compromiso casi sacerdotal con nuestro compromiso de la información a ustedes, y nosotros hacemos lo contrario que hacen todos estos bandoleros que están bajo el salario de los poderosos. Nosotros andamos en la búsqueda de la verdad que ellos pretenden esconder detrás de la noticia. Bueno, y parte de esa verdad es que hoy es miércoles 21 del mes de agosto del año 2019, o lo que es igual el 20º día del mes de Av del año 5779. 5779 años desde que aquel señor bajó de la Mesopotamia, cruzó el río al otro lado, siguiendo las instrucciones de ese Padre Eterno que estaba, está y estará aun cuando todo haya terminado. Pues bueno, hoy miércoles nos encontramos en la misma mitad del camino que nos falta por recorrer para alcanzar el primer día del resto de nuestras vidas. Y seguimos en la saga. Esto es un episodio. Sí, nosotros estamos en una de estas famosas culebrones. Y una clara evidencia de que el plan del Rosellato Roca sigue en efecto se registra hoy en las noticias. Otra huella más del Rosellato en el gobierno constitucional de la licenciada Wanda Vázquez Garcet. La saga continúa. Y la noticia que sorprendió a muchos, cuando incluso tempranito en la mañana yo los llamé y se los dije: Zoela Boy será la próxima secretaria de la Gobernación. Estará renunciando a su cargo en el Senado para ocupar ese salarito ahí por aquello de buscarse una retiro Cadillac. La senadora dejará el escaño electivo que ocupa desde enero del 2017 para unirse al equipo de la gobernadora, según narra en su escrito de hoy Gloria Ruiz Cuila. Zoela Boy, para aquellos que no la recuerdan, sobre todo aquellos que quieren olvidar el Rosellato original, el de facto, fue la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación bajo Pedro Rosselló González, el pedrófugo, malandrín, cleptócrata y merdócrata. Yo no sé si bajo o arriba, pero de todas maneras ahí estaba ella, en uno de esos lugares. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet se dispone a nombrar a la senadora Zoela Boy como secretaria de la Gobernación, y ya creo que a esta hora
ya debe de estar siendo confirmado todo en los medios noticiosos del país. Pero hay una serie de cosas que nosotros tenemos que discutir ante esta realidad, ante este capítulo de hoy, el episodio, esta novela de el derecho de no nacer, que debió haber no tenido. El Rosellato de facto y el putativo. Hay una serie de tareas que la gobernación están ahí, que son invisibles. Son invisibles, no los ve doña Wanda Vázquez, no las está viendo aparentemente porque se ha mantenido en el petty cash, ¿no? Ella no está todavía llegando al layer de contabilidad grande. Al cumplirse hoy 2 semanas en la posición de la gobernadora, la licenciada Wanda Vázquez Garcet ha sostenido una serie de reuniones, incluyendo ayer con los alcaldes populares finalmente. Y no sé si fue ella o si fue Tommy Rivera Chat el que logró ese acuerdo, pero bueno, como ellos están ahora de pinche Sancri. Pues ella ha sostenido una serie de reuniones protocolares con distintas ramas gubernamentales y se perfila ya. Sí, el primer viaje. ¿Le gustó eso? El primer viaje, ¿a dónde? Al Distrito de Colombia. ¿Con qué propósito? Pues bueno, con reabrir los canales de comunicación, si es que alguna vez estuvieron abiertos, con la administración de Donald Trump. Yo dudo mucho que ante la terquedad y la soberbia del presidente republicano de los Estados Unidos, ella sea bien recibida allí, primero porque él no quiere mucho a la representante de Puerto Rico allí, y menos habiéndose reconocido que doña Wanda estuvo presente o fue miembro de la Asociación de Secretarios de Justicia Demócratas de los Estados Unidos. Así que yo no sé cómo ella pretende abrir esos canales y si los canales que abran sean los adecuados o sean efectivos. Pero bueno, de todas maneras, son pocas las decisiones concretas que esta señora ha tomado, o expresiones que den cuenta de la dirección que tomará la gobernación en varios temas sumamente urgentes, vitales e importantes para el pueblo de Puerto Rico, y que está manteniendo como un cometa que pasa, una estela, pero de incógnitas, de duda, de entrará alguna vez en el verdadero issue y dejará el petty cash. Esto es una lista de preguntitas que surgen de ustedes, del pueblo, de la gente. Estas son las preguntas que están corriendo ahí y que aquellos que estamos más de cerca a la noticia estamos profundizando en cuándo, cómo, por qué. Pues en esta listita de preguntas o dudas sobre si la nueva gobernadora ha tenido o no, aunque se trata de una funcionaria que no llega allí nueva, ¿no?, sino que fue una figura principal de esta administración por los pasados 2 años y medio. Era la secretaria de Justicia, debe estar al menos al tanto, debe haber leído, aunque sea los muñequitos del Imparcial, que ya ni se publica. Pero surge la primera pregunta: ¿quién la representará a ella, a la señora gobernadora de Puerto Rico, ante la Junta de Control Fiscal? ¿Quién? Obviamente con la vacante que dejó allí Cristian Sobrino Vega en la Junta de Control y la negativa que la misma Vázquez Garcet ha expresado sobre funcionarios de varios sombreros, no es difícil especular que el actual director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, la AAFAF, Oscar Marrero, no lo estará representando ante el ente fiscal. De hecho, aunque Sobrino estuvo cerca de 1 año y medio representando al Rosellito de Roca, gobernador putativo entonces, ante la Junta y el mando de la AAFAF, no significa que Marrero también asumiría ese rol, puesto que antes de Sobrino el representante ante la Junta era el Su Majestad, amén, gloria a Dios, Dios vive, Elías Sánchez de Rodríguez,
Este Rodríguez está casado con la hija de Charlie, aunque divorciados, viviendo juntos, casados. ¿Por qué? Eso como que no huele a algo honesto, vamos a decir eso. Sencillamente, Elías Sánchez fue el que representó allí al gobernador putativo de entonces, y obviamente es una pregunta que a quién va a nombrar. ¿Qué estará haciendo la señora gobernador con la situación que enfrenta el Departamento de Corrección y Rehabilitación? Hemos visto noticias aquí y allá, hemos oído al señor secretario que le quitaron una de los múltiples sombreros, lo dejaron con una gorra nada puesta de administrador de corrección, pero el Departamento de Corrección, ¿okay? Ustedes saben que hace unos días, lamentablemente y desafortunadamente, murió un oficial de corrección producto de un ataque en una cárcel de Ponce, porque este violento preso, cumpliendo con unas órdenes emitidas por el actual señor administrador, o que la orden la emitió, creo que el director de la Sombrilla, el tal whatever his name is, de que los presos, cuando estuvieran con la familia, estuvieran sin esposas. Y el individuo, estar sin esposas, se es violento, le quitó el rotén al oficial y lo mató a golpes. Después apareció alegadamente suicidado en su cancha, porque alegan que era usuario excesivo de drogas y tantas cosas más. No sabemos. Algo huele a desquite de alguien, pero esas son las cosas que pasan dentro de ese mundo. Sencillamente, Vázquez Garcet optó, como les dije, por remover al secretario de corrección, a Eric Rolón, de su segunda posición, de su seguro sombrero como jefe del director de financiamiento, creo que era, del Departamento de Financiamiento del Departamento de la Vivienda, para que se enfocara exclusiva y únicamente en administrar las cárceles del país. Ninguna acción concreta se ha tomado para tomar control de los penales, que también enfrentan manifestaciones, no solo de los policías, sino de las familiares de los confinados, que están siendo victimizados por parte de las propias autoridades por la reducción de personal, por la reducción de beneficios. Han cerrado 8 cárceles, o sea que incluso está empezando a convertirse de nuevo en hacinación ¿cómo se llama? De residentes en cada una de esas celdas. ¿Qué rumbo? Otra pregunta que le lanzamos, que ustedes quieren escuchar porque la están haciendo y son las listas que tenemos nosotros de las preguntas que ustedes nos hacen. ¿Qué acciones va a tomar el rumbo de la policía para cambiar ese rumbo? Agentes de la policía de Puerto Rico continúan abandonando la uniformada por mejores opciones en otros estados de los Estados Unidos. Digo, si saben hablar inglés y si están dispuestos a arriesgarse a los peligros realmente que hay allí. Algunos se disparan la maroma, se van, después se arrepienten, pero conozco muchos de ellos que han tenido que recurrir a otros trabajos part-time porque no les da el costo de vida, es brutal. Ellos suenan, ay María, que son 50,000 sueldos de salario, sí, pero ¿y qué pasó con el 30 y pico % de contribuciones federales, más el Estado, más el county, etcétera, 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 etcétera? Cuando vienen a ver, ganan casi tan poco o menos que los que ganaban en Puerto Rico. Pero nadie aprende por cabeza ajena, nadie quiere llevar esto a contabilidad, o todo el mundo dice, no, eso a mí no me va a pasar. Oye, personas mueren por discusiones insensatas, como fue la mujer baleada en el cuello por un celular, bueno, supuestamente y alegadamente por un celular, y el número de carjacking que continúa aumentando sin que se vea una mejoría en la agilidad o efectividad del aparato investigativo estatal, y no es por falta de recursos, no es por falta de automóviles, vehículos, lo que sea, es por falta de deseos de hacer las cosas manos abajo por parte de algunos de los agentes, la inacción y la incapacidad
de la alta dirección de la Policía de Puerto Rico para poder crear el esprit de corps que se necesita y darle a esos muchachos los elementos que necesitan, una buena investigación interna, que tiene que haberla, que no la está viendo adecuadamente. Fuera de una reunión que tuvo con Henry Escalera, la escolta particular y personal de Rosellito Roca, el antiguo gobernador putativo de Puerto Rico, expulsado por las masas, reveló: la gobernadora no ha dado detalles de cómo atajará la situación que enfrentan los policías en la isla, a pesar que si hay alguien capacitada para poder buscarle soluciones a eso, es ella por su experiencia como secretaria de Justicia, como fiscal. Varias reuniones, pero sin detalles de qué se discutió. La señora gobernadora ha sostenido reuniones con varios sectores a lo largo de las últimas 2 semanas, desde el sector religioso hasta los legisladores del PNP de Cámara y Senado, y finalmente ayer con los populares. No obstante, la información del contenido de dichas reuniones no hemos visto nada más allá que sonrisitas, besitos y unos canapés que no sé si se los sirvieron. Los pocos detalles que se han ventilado en la prensa sobre las reuniones han sido revelados por otras partes y no por la señora gobernadora de Puerto Rico o sus oficiales representativos. No se sabe qué compromiso, si alguno, hay que ver con qué se ha comprometido. Con nada hizo ella con esos grupos, o qué decisiones oficiales saldrán de esas reuniones, que no sea la de pérdida de tiempo y los bostezos y el caché de estar en el castillo de Santa Catalina. Y la universidad, y ese tostón. La UPR enfrenta un problema financiero severo, y el alza en la matrícula ha redundado en varios estudiantes incapaces de poder costear sus estudios. O sea, en otras palabras, ¿quién? El pobre, el trabajador, el de a pie. La situación causó un paro en el recinto de Ponce de la universidad y manifestaciones en Río Piedras, y creo que he escuchado por ahí que en Arecibo y en 2 o 3 sitios más se va a estar reflejando esta situación, y ya están haciendo amenaza de qué van a hacer si se paran esos colegios. Mientras tanto, la actual gobernadora se ha pintado como la defensora de la educación pública del país. Sí, chacho, ha ido a todas las escuelitas, con show de siempre. Ha visitado varias escuelas del Departamento de Educación, pero no ha abierto la boca ni para decir un simple y estúpido anuncio que no sea de reuniones de la Junta de Gobierno, o peor aún, sobre el sistema universitario, ni con su presidente. Cuando Rosellito Roca, el Héctor Pesquera, el HP, el Hewlett Packard, que el pueblo tuvo que sacar de la manera en que lo hizo, salió de la gobernación, firmó una orden ejecutiva que creó unas 9 regiones que aglomeraban los 78 municipios por su... Sí, como que si no hubiera una constitución, como si no hubiera un senado, como si no hubiera una cámara de representantes, que es constitucionalmente quien tiene que discutir y hacer esas funciones, crear o eliminar municipios, pero con la salvaguarda de que aquellos municipios que sean afectados necesitan la aprobación del 50% más 1 de los ciudadanos electores bona fide en ese pueblo que pueda estar, y eso está ahí en la Constitución. Ningún gobernador, ningún soberano de Puerto Rico tiene el poder de ir por encima de la Constitución. ¿Okay? Mientras tanto, la actual gobernadora
Piche Sanquire, aunque el presidente del Senado, Tommy Rivera Chat, aseguró que la orden no se acatará y que la gobernadora se ha opuesto a ella, el momento la licenciada Vázquez Garcet no ha emitido una opinión sobre ello. Y la medida continúa siendo legal, está en efecto. Nadie ha radicado un proyecto o una orden ejecutiva, es una orden ejecutiva. Ella no ha emitido una orden ejecutiva para cancelar la orden ejecutiva del gobernador putativo de entonces. Mientras tanto, varios municipios están enfrentando problemas financieros y hasta la bancarrota si se sigue insistiendo en esa situación. Las pensiones. Vamos a las pensiones. ¿Qué pasará ahora con las pensiones de los retirados y de otros trabajadores en Puerto Rico? ¿Tendrá la Junta la libertad para dispensar de ellas como tanto han querido? ¿O estará la señora gobernadora, la licenciada Vázquez Garcet, tomando cartas en el asunto como ha rumorado que va a hacer? ¿Cómo defenderá el sistema de retiro del país? ¿Alguien se ha preguntado dónde fueron a parar los 200 mil millones aquellos de la venta de la telefónica que supuestamente iban a engrosar los fondos del retiro y que nadie ha preguntado ni siquiera a nadie, ni Rosselló ni a nadie, a dónde fueron a parar? Y aquí nadie ha investigado eso. Como nadie ha investigado los fondos Jarra, el despilfarro de los fondos Jarra en la era de Fortuño. ¿Por qué? ¿Hay aquí acaso complicidad de los 3, 4, 5 movimientos políticos que puedan haber en el país? Pregunto, porque es que no puedo entender la lógica de que a estas alturas esas barbaridades, por eso es que siguen robando, por la impunidad. ¿Cuántas veces se ha denunciado los robos y el pillaje en la venta y compra del gas, en el caso de energía eléctrica, digo yo, del queroseno, de la porquería esa que usan para quemar en las plantas generadoras? El famoso cartel del petróleo. ¿Cuántos acusados han sido llevados a un jurado federal? ¿Cuántos acusados han sido llevados ante los tribunales? ¡Ninguno! Y todavía están los Pérez Canaval de la vida corriendo por ahí ganándose 300 y pico mil dólares al año cuando el director ejecutivo se gana 250. Ni se diga lo que va a pasar con las pensiones de los retirados. ¿Tendrá la Junta la libertad para dispensar de ellas como tanto han querido, o estará Vázquez Garcet tomando cartas en el asunto? Es la pregunta que tengo que volver a hacer. Vázquez Garcet está en trámites de viajar para Washington, ya, cuando no debiera ni siquiera salir de Fortaleza de las tantas cosas que hay pendientes. Allí busca reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Para qué? Dice ella que para reabrir los canales de comunicación con el gobierno federal. No obstante, ¿cómo lo hará? ¿Cómo le puede garantizar que hoy mismo o ayer encontraron, y ahí están las evidencias haciéndose públicas de lo que hemos denunciado por años y que aquí nadie ha querido investigar? La corrupción en el Departamento de Educación. ¿Por qué el Departamento de Educación? ¿Desde cuándo se ha estado discutiendo estos asuntos? Y aquí nadie, ni federales ni nadie ha entrado en ese edificio a tomar acción sobre lo que pasa en ese departamento, que todo el mundo sabe que es la tarjetita ATH desde que Autoridad de Energía Eléctrica y Carreteras dejaron de funcionar como ATH. El plan que tiene para la lentitud de los fondos de recuperación y las condiciones que se les han puesto a los mismos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me tengo que ir a una pausa, pero tengo más preguntas. Así que tan pronto regrese de la pausa, vamos a hablar de qué dirección va a tomar el desarrollo económico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, si es que hay alguna dirección a la que seguir, o si hay un guía o un conductor adecuadamente en condiciones de saber a dónde quiere llevar el país, que no sea la misma estiercolera
que llegó aquí con el arribo a Puerto Rico del Mesías, pedrófugo, malandrín, cleptócrata y merdócrata Pedro Rosselló, y que se ha institucionalizado ese plan, esa acción, y que sigue tan vigente hoy como evidencia está a base de lo que hasta el día de hoy está pasando en el castillo de Santa Catalina. Señor director, nos vamos a una pausa, regresamos inmediatamente. Gracias, señor director. Muy amable por devolvernos los micrófonos acá a mi rincón en Lajas, Puerto Rico. Continuamos en cadena con la grande, con la poderosa antena 1090 allá en Villa Tavara, el 220 de la avenida Atléticos de San Germán, el monstruo anaranjado, ciudad de las lomas, la nueva Salamanca, la ciudad andariega. Bueno, y decíamos que tras asumir la gobernación, ya hace 2 semanas, parece que hace 6 meses, pero bueno, no se ha revelado ninguna reunión, ni una con ni siquiera con alguien que pase mapo, nadie, con ningún congresista ha llegado a Puerto Rico o con autoridad sobre los asuntos de la isla. Oye, ni con ningún alcahuete, lambenarga, alcahuete, chupamatre. No, menos aún con ningún funcionario de jerarquía alguna. De hecho, aunque dice ella que se piensa reunir con Trump, la gobernadora no ha dicho ni ha dado una simple explicación de si además estará sentándose junto a otros funcionarios del gobierno federal con el propósito de discutir la situación de Puerto Rico. Ella no ha dicho nada sobre nada que no sea nombrar aquí a 2 o 3, que obviamente se nota la huella indeleble en la piedra del rosellato del pedrófugo, malandrín, cleptócrata y merdócrata que fue hasta los otros días el gobernador de facto, y parece, y da la impresión, al menos hasta hoy, que estamos caminando a la reinstalación de todo el plan de esa estructura maligna que llegó a Puerto Rico con el Mesías, bailador de los bailes flamencos. Oye, ¿qué plan tiene, si alguno, con la lentitud de los fondos de recuperación y las condiciones que se le han impuesto a lo mismo, incluso de reembolsos de dinero que ya el pueblo ha gastado, que las agencias han gastado, que los municipios han invertido y que los han dejado en una situación precaria porque no han recibido ese dinero y no están en sus arcas porque lo usaron pensando en que iba a haber una devolución de esos fondos? Y nada ha sucedido. El gobierno de Trump cerró la pluma, cerró la llave de fondos de recuperación hasta que Puerto Rico regrese a una estabilidad que yo no la estoy viendo. Lo que no estamos viendo es la bofetada a limpia en el terreno de juego de todos estos jugadores que están en este round robin que está jugando el PNP. Todos contra todos, ¿no? Pero aparentemente hay una estrategia que para reimplantar y restituir una vez esté el sistema de nuevo implementado, entonces volver a las andanzas, ¿no? Sencillamente, hasta tanto Puerto Rico no regrese a esa estabilidad, ha dicho Trump que los fondos van a venir por cuentagotas, ¿no? Obviamente poniendo en precaria a los municipios, ¿no? Sencillamente, tras el comienzo de las protestas que se dieron en Puerto Rico y que provocaron la eventual salida del Rosellito Roca, gobernador putativo de entonces, y ahora con la llegada de la honorable licenciada Vázquez Garcet, tiene que reiniciar conversaciones para reabrir la ayuda financiera.
Tiene que hacer lo que, si es que quiere beneficiar de alguna forma las múltiples personas en la isla que perdieron sus hogares u otras pertenencias tras el paso de Huracán María. ¿Qué dirección? Y pregunto yo, señora gobernadora, si no ha podido contestar esas que se les han hecho, esta me parece que va a ser más difícil. ¿Qué dirección, si alguna, piensa usted tomar para devolverle a Puerto Rico su tendencia del desarrollo económico? Pregunto. ¿En qué estará enfocándose doña Wanda para atender la crisis económica que enfrenta Puerto Rico y cómo estará devolviendo a la isla a los mercados internacionales? La pregunta que le hago, usted puede hablar de eso hoy. ¿Continuará con la estrategia de Rosellito Roca de abrir la isla a los inversionistas para impulsar los trabajos, redistribuir los terrenos, convertir las fincas de protección agrícola en desarrollo para que hagan urbanizaciones y acaben de destruir lo poco que queda del país, o convertirlas en plantaciones de árboles para la industria maderera estadounidense, o explotar las minas de Utuado y sacar a toda la población de las montañas de Puerto Rico para que millonarios sigan enriqueciéndose más y que toda la contaminación y los daños los tenga que sufrir el pueblo de Puerto Rico. Esa es su posición, gobernadora. ¿Qué medidas de control de gasto y eficiencia gubernamental piensa usted tener? ¿Dónde están? Con el gobierno en quiebra, doña gobernadora. Deberá trabajar junto a la Junta de Control Fiscal para controlar los gastos gubernamentales y a la misma vez atender los problemas económicos de la isla. No obstante, gobernadora, no ha expresado, si es que tiene alguna, ahora no vaya a ser que estemos siendo injustos y estemos repitiendo la historia del plan de Rosellito Roca. La estrategia que usted tiene, si es que tiene una estrategia, yo voy a darle el derecho al factor tiempo. Porque el problema es que usted tiene ahora mismo, que usted no tiene gente en el PNP con capacidad intelectual suficiente para darle soluciones económicas o financieras que no sean las de la especulación, el robo y el pillaje al que están acostumbrados, y usted no va a querer nombrar gente que no son de su partido para que la asesoren adecuadamente en encontrar la verdadera salida a la situación de Puerto Rico. Sencillamente, usted tiene algún programa para atender la transparencia y la corrupción. Fue esto lo que llevó al putativo exgobernador, no exgobernador, sino el que era gobernador de turno y que renunció por razones claras, precisamente por la falta de transparencia, la corrupción, el lenguaje asqueroso, sucio, degenerado, que como se comunicaban en privado ellos allá. Usted no ha ofrecido soluciones ni opciones concretas para atajar el problema de la corrupción en la isla, y en eso usted podría, porque sí, aunque usted no tiene experiencia como gobernadora, tiene experiencia como secretaria de justicia, como fiscal, y al menos usted debe tener una visión clara de cómo enfrentarle a la corrupción y a la administración de cuello blanco. Sencillamente usted tiene su experiencia, su currículum vitae dice que al menos en algún lado, en algún archivo usted tiene algún curso que cogió de eso o una experiencia desarrollada con sus años de servicio. Utilícela. Olvídese de la maldita politiquería de los partidos políticos, de los Johnny Méndez, de los Tommy Rivera Chat, de todo eso. Usted actúe como una gobernadora constitucional que es y haga valer sus derechos. ¿Qué medidas de control de gastos y eficiencia gubernamental usted va a tener? Pregunto. Sencillamente usted no ha expresado tampoco esa estrategia, y yo sé que es que no ha tenido tiempo quizás, pero oiga, mi recomendación para que usted dure
cuerda. Estos meses que les quedan ahí en Fortaleza. Asesórese con canas nuevas. La frase es simple: canas nuevas. Gente que no estén embarrados en la estiercolería de la politiquería barata partidista. Ciudadanos probos, que en Puerto Rico hay por lo menos miles de ellos, en la empresa privada, en bufetes, en oficinas de contabilidad, en las escuelas, en las universidades de Puerto Rico que ustedes quieren cerrar. Sencillamente busque un grupo de trabajo de profesionales no politiqueros, no contaminados con el virus de la corrupción que impera en Puerto Rico bajo el amparo y el palio de la fiscal federal de Puerto Rico, mientras esté pintado de azul el que esté cometiendo el delito. Y usted, que pertenece a ese club de ella, sería prudente que, si usted quiere paz y tranquilidad, rompa esa cadena viciosa que tiene ahí con esa oficina del cartel de la Chardón, que ya mismito, en cuestión de unos meses más, se corta por el efecto de retiro. ¿Dónde está la estrategia para atender la estructura gubernamental? Señora gobernadora constitucional de Puerto Rico, las escrituras están en la pared. Y tanto usted como el pueblo las puede leer claramente. Yo lo que más puedo hacer es ayudarla a usted a traerle cuáles son los que, a mi juicio, son los problemas que le molestan al pueblo, los que los incomodan, los que los pueden llevar no solo a una manifestación de 950,000 personas, sino, usted se imagina 950,000 personas en Puerto Rico tirando una piedrita. No hablemos de tirar un bubitrapo, de tirar una bomba molotov, o de tirar un tiro. No, estamos hablando de una piedrita. 950,000 personas a la misma vez en distintos puntos del país, tirando una piedra cada uno de ellos contra alguien o algo. Y si usted no quiere ser la razón de que eso pueda suceder, porque no íbamos a esperar nunca que 950,000 puertorriqueños se juntaran para exigir la renuncia de un gobernador, ¿quién iba a soñar con eso? Así que la pregunta que yo, o no pregunta, sino lo que yo les quiero advertir, y se lo digo basado en mis 77 años. Yo he vivido, confieso que he vivido. Y he visto muchas cosas en la vida. Muchas cosas que nadie soñaba ni esperaba que pasaran. Esto es como un volcán que el día que menos revienta y se acabó. No sea usted el motivo de que ese volcán, de ese Iztaccíhuatl, como le dicen los náhuatl, los mexicanos, no provoque que ese gigante dormido despierte. Porque, como siempre digo todos los días, el cordero, que es nuestro símbolo, que es coincidencialmente con los escritos bíblicos el león de Judá, es el más manso de los mansos. Pero cuando se ve acorralado, cuando ya no tiene otra alternativa, embiste. No provoque que 950,000 corderos decidan embestir, porque no va a haber fuerza que los pueda detener. 950,000 habitantes de un país juntos, como diría
un poeta amigo mío, como los chinos, que si todos brincan a la misma vez el planeta se quita de sitio. Si esos 950.000 personas brincan todos a la misma vez, la isla de Puerto Rico va a temblar, créame. ¿Va usted a leer las escrituras que están en la pared? ¿O meramente va a morirse de sed como los becerros y los bueyes que no se toman el agua porque hace ruido el río al pasar? Y no quiero irme a la pausa sin antes dar una miradita al otro lado. Porque los representantes del Partido Popular Democrático, Rafael Tatito Hernández, casi compueblano mío de por allá del área de Vega Alta y Dorado, y Luis Raúl Torres Cruz, of All People, uno de los 6 del patíbulo, ¿sí? Uno de los traidores que le apuñalaron a Alejandro García Padilla y evitaron incluso que David Bernier llegara a la gobernación. Esos son, o sea, señores, los enemigos ustedes los tienen dentro del propio edificio que no tiene con qué pagar el agua ni la luz allí en Puerto Tierra. ¿Ah? ¿Por qué cada uno de esos legisladores coge de los 120 y tantos mil pesos que recibe, cada uno de ellos pone 50.000 pesos y pagan toda la deuda del partido? En vez de seguir pegado a la teta y seguir mamando ahí, como han hecho desde cuando llevan, por ejemplo, Luis Raúl Torres en ese mismo sitio. Esas son las cosas que uno tiene que preguntarle a los partidos políticos. ¿Cómo es que no tienen deuda? ¿Cómo es que no pueden pagar la luz? ¿Cuánto es la cuenta de luz? 600.000 pesos. ¿No? Pues informaron el resultado del informe final sobre la resolución de la Cámara 1201, que dejó sobre la mesa más interrogantes que respuestas. Y a ellos se refieren, levantaron banderas sobre la falta de transparencia del informe que presentó el representante por San Juan, Eddie Charbonnier, luego de que éste expresara públicamente que él mismo arrojaría serias irregularidades y que las refería a las autoridades. Durante las pasadas semanas, tanto Charbonnier, Eddie, como el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, insistieron en las irregularidades en el proceso de contratación y permiso en el proyecto de vivienda Viewpoint en Atorrey, destacando la intervención del excoordinador de revitalización de la Junta, quien Noel Samot, y del exsecretario de Estado Pedro Pierluisi en esa investigación general. Exsecretario de Estado no, él nunca fue confirmado en esa posición y usurpó de manera ilegal e inconstitucional la gobernación de Puerto Rico, así que no pueden referirse a este soberbio charlatán Pedro Pierluisi, el gato Pepe, como el excomisionado residente, porque en realidad él lo que estaba era usurpando un cargo al que no tenía derecho. Sin embargo, en el informe 53 que presentó Charbonnier no hace ni una sola bendita mención o listado específico de delitos o acciones ilegales por alguno de estos dos funcionarios, según expresó Tatito Hernández. El portavoz del PPD en la Cámara dijo que lo único que reveló ese informe fue que no se pagó por un terreno que se subarrendó, que había un acuerdo confidencial y que no comparten el criterio de la Junta de Supervisión Fiscal para darle la clasificación de proyecto crítico. No podemos bajo ninguna circunstancia olvidar que fue el presidente de la Cámara quien increpó, sí, lo increpó y lo dijo, y no solo eso, sino que donde perdió el liderato de la Cámara, cuando advirtió a toda su gente que Pierluisi lo había tratado de chantajear para que no hiciera una investigación porque no les convenía, lo dijo públicamente, y la Cámara de Representantes siguió a Aguilú y a Larry Selhammer y le votaron en contra a lo que el presidente de ese cuerpo establecía. ¿Qué liderato es ese? Pregunto. No podemos olvidar que fue el presidente mismo de la Cámara quien increpó, quien dio esta denuncia, la hizo pública y después nada pasó. No obstante, ese acontecimiento no forma parte de ese informe.
ni el hecho de que Eddie Charbonnier votó, a favor del nominado a pesar de los señalamientos e irregularidades esbozados por el señor presidente. Señor director, me voy a una pausa, regreso de inmediato con más de esta exposición que hacen los señores legisladores del otro lado del Partido Popular, del partido de Puerta de Tierra. Hay una gran diferencia entre los populares de Puerta de Tierra, que es uno, y el Partido Popular del resto de la isla, donde la mayoría de los alcaldes son de ese partido. ¿Y quién los escucha? No, más bien, gracias. Regresamos de inmediato, señor director, cuando usted lo diga. Gracias, señor director. Muy amable con devolvernos los micrófonos acá a Lajas, Puerto Rico. Y seguimos en cadena con Radio Sol 1090 AM en el cuadrante de su radio receptor. Deseamos que sobre la mencionada intervención de Noel Samot, en toda esta investigación de la que estamos hablando, el representante Torres Cruz dijo que el propio Charbonnier detalló a los medios que en las visitas registradas el 25 y 28 de junio del 2018, estoy tratando de recibir una señal aquí, algo extraña. Ajá, ahí está. El sistema electrónico, el satélite, parece que pasó una estrellita por el frente, pero bueno, de todas maneras corregido. Hello. Ahí pasó algo en el sistema. Hello. Son las cosas que pasan cuando estamos transmitiendo en vivo. O sea, pasa y pasa. Algo pasó, debe haber pasado una extraña piedra por frente al satélite y nos cortó la señal. Pero bueno, de todas maneras, decíamos, ya está restablecido todo el sistema, el satélite reajustado, el panel está marcando al 100, así que estamos en el aire de nuevo. Pues bueno, decía yo que la mencionada intervención de Noel Samot, según denuncia supuestamente Charbonnier, que en las visitas registradas el 25 y el 28 de junio del 2018 en la oficina de Méndez, Samot llegó acompañado de asesores y miembros del equipo del organismo federal para recordarle a él y al presidente de la sección 108, dice que la Cámara no tiene jurisdicción sobre la Junta, a lo que estos respondieron que no detendrían la pesquisa. Sin embargo, en ninguna parte de este informe se incluye una conclusión de que dichas personas intentaron detener una investigación legislativa, lo que coloca en tela de juicio si había verdadera intención del presidente Méndez y del representante de San Juan de denunciar estas acciones a las autoridades estatales o federales. Las expresiones del presidente de la Cámara sobre la alegada intervención indebida por parte de alegadamente el licenciado Gato Pepe Pierluisi nos llevaron a realizar un referido el 7 de agosto del 2019, dicen los señores legisladores, al Departamento de Justicia y a la Fiscalía Federal por entender que las mismas pudieran implicar violaciones por parte del exsecretario de Estado. Vuelvo a corregirlo, señores, no es exsecretario de Estado, es si acaso excomisionado residente de Puerto Rico en algún sitio de los Estados Unidos. Pero pudo haber habido una violación de ley por parte de este señor, sabiendo que es abogado, debió haber sabido mejor que eso, del artículo 254 de la intervención indebida en las operaciones gubernamentales y sobre todo el artículo 261 sobre la influencia indebida, ambos del Código Penal de Puerto Rico, y donde es el abogado certificado, graduado de las escuelas de leyes de Puerto Rico, o sea que no puede, bueno, no se graduó en Washington DC, pero bueno,
Fue en bachillerato, la escuela de leyes la hizo aquí. A nivel federal, bajo el 18 US Code 207 Charlie, ¿viste? La restricción a los exoficiales, exempleados y exoficiales electos de las ramas ejecutivas y legislativas a nivel federal, indicó el representante Luis Raúl Torres, miembro activo de los 6 del patíbulo, bajo el comando de Aníbal Acevedo Vila. En aquel entonces, yo hago la anotación para que ustedes no se olviden, que apunten eso en la tablita de la pared. Pero entonces, en aquel entonces se expuso que al parecer las gestiones de Pierluisi habían logrado paralizar el proceso legislativo, ya que el presidente de la Comisión de Desarrollo de la Ciudad de Capital, Eddie Charbonnier, no había sometido a la conclusión de hallazgos de la resolución de la Cámara 1201, informe que el propio presidente indicó que estaba listo, oigan esto, desde junio del presente año. No es hasta ahora que se presenta un informe final que crea más dudas y deja sin resolver los enigmas creados durante el atropellado proceso para confirmar de manera hubiera sido absolutamente ilegal a el gato Pepe. Después de anunciar durante meses esta investigación, de andar alardeando y jactándose y echándoselas por ahí, como dicen, dime de qué alardeas y te diré de cuáles son tus deficiencias. Sobre la alegada evidencia de los malos manejos, terminaron con un informe que no consta la intervención y las presiones de los abogados cabilderos o de los funcionarios de la Junta de Supervisión Fiscal con los miembros de la Cámara de Representantes. Tampoco mencionaron quién violó la ley o qué delitos se cometieron, por lo que el pueblo parece saber las razones por las cuales el presidente Cameral y el representante Charbonnier omitieron intencional con alevosía esta información, dicen los señores populares. Los legisladores populares manifestaron sus dudas sobre este informe y cuestionando dónde quedaron las influencias indebidas y los manejos turbios de los que habló el presidente Méndez Núñez. Y eso se lo dijo a toda la prensa a sotoboche. Eso no puede decir que me malinterpretaron. Sencillamente lo dijo ante la prensa de que habían tratado de paralizar esta investigación y los referidos de SAMOT o de miembros de la Junta de Supervisión Fiscal de los que Eddie Charbonnier hablaba antes de que el gato Pepe se convirtiera en nominado a secretario de Estado. En el informe no están y no forman parte de los referidos a las autoridades, no están allí. Lo que queda evidenciado, señores, es el problema de la falta de voluntad de investigar por parte de esta Asamblea Legislativa, cuyo presidente decidió restarle importancia a cientos de resoluciones de investigación aprobadas durante este cuatrienio, pero cuyo proceso no fue culminado por la irresponsabilidad y la incompetencia demostrada en el poco control que tiene de sus propios legisladores el alegado presidente, el putativo presidente. Por parte de estos señores legisladores, dicen que van a continuar con el proceso que iniciaron cuando hicieron el referido sobre la situación y que estarán haciendo llegar toda la información a las autoridades estatales y federales. A las estatales ya háganla por cuestión de proforma, porque no creo que hagan nada con ellas, es una pérdida de tiempo, para que esta investigación siga su curso. Eso está claro y eso es lo que hay. Así que debemos andar por buen camino, porque, oye, nos están ladrando los perros. Por cierto, vuelvo a insistir, el
Sábado fui a hacer compra al supermercado. Y en toda una sección de 1, 2, 3, 4 anaqueles de unos 12 pies de largo, ¿okay? Todos llenos de huevos americanos, viejos, podridos, dañados, que ya no tienen, o sea, que es basura porque tienen más de 45 días desde que la gallina los parió. Y había dos lineecitas de cajitas de huevos del país de Corozal o de Orocovi. Y yo me llevé las 4 que habían, que encontré. Me llevé 4. Mientras el puertorriqueño siga comprando esa porquería, estos desgraciados dueños de los supermercados los van a seguir trayendo. Y los importadores los van a seguir trayendo, y aquellos desgraciados gringos los van a seguir dumping en Puerto Rico, porque ustedes son tan idiotas que compran esa porquería que no les da, porque son más baratos que los del país. No es que son más baratos nada. Son más baratos si fueran de 2 días de que la gallina los pusieron. Pero son huevos que el gringo no consume por su tamaño pequeño. Lo montan en unas cajitas y hasta se los pintan de browncitos algunos de ellos, y hasta le ponen un pollito, y usted se cree que está comprando pollo de Puerto Rico cuando usted se da cuenta que son pollos importados, huevos importados. Señores, el huevo, desde que la gallina lo pone hasta que usted se lo come, tiene que tener menos de 45 días. Porque después de eso no tiene ningún elemento alimenticio que quede. A pesar de la importancia que tiene el huevo en la dieta, porque tiene y contiene todos los aminoácidos que se necesitan para mantener un cerebro activo, comunicándose entre sí, y evita mucho de lo que son enfermedades hoy mentales por ahí, porque la gente, no, porque el huevo tiene colesterol, y eso, bendito sea Dios, es falso. No joroben más con el bendito huevo, que los que son los huevos y los aguacates han sido víctimas de la miseria de mucha gente, repitiendo un mito que no es cierto, que nadie tiene una evidencia de que lo sea. Por eso yo tengo que insistir que en Puerto Rico tiene que haber una legislación que exija, primero, la fecha en que esos huevos las gallinas los pusieron en los Estados Unidos, qué tiempo llevan desde que salieron de las polleras en los Estados Unidos hasta llegar a Puerto Rico, y que específicamente les prohíba a los supermercados que pongan carne, pollo, huevos frescos cuando son del extranjero, cuando no son frescos. Y ustedes, consumidores, no sean tan idiotas, maldita sea. Hay que ser bien idiota para que usted no se dé cuenta de que Puerto Rico es una isla en medio del Caribe y que nada de eso que viene del extranjero es fresco. Cómprelos enlatados si usted quiere, pero fresco, y que haya un supermercado de su pueblo, en sus cadenas, que tenga el descaro y la desfachatez de escribirle huevos frescos de los Estados Unidos. Por favor. El problema de Puerto Rico, bendito sea Dios, no fueron los arahuacos, no fueron los indios taínos, como le decían los españoles, que no tienen nada que ver con eso. Taíno quiere decir otra cosa, no era que eran una raza de ningún tipo. Pero no fueron ellos, ni fueron ni siquiera los españoles. Es más, menos de lo que, ni siquiera son culpables del 100% los gringos de todos los problemas que nosotros tenemos. Nosotros somos los únicos responsables de lo que nos está pasando, nos pasó con los taínos, con los indios, con los españoles, nosotros somos nuestro propio problema. Porque aquí el gringo hace lo que nosotros le permitamos que haga. Porque si usted se para en la calle Chaldón con 950,000 ciudadanos y les dice a aquella gente que está al otro lado
de la verja, que te tienen que dejar de estar actuando en Puerto Rico como si Puerto Rico fuera de ellos, ¿qué van a hacer? ¿Abrir fuego con una ametralladora y matar a 950,000 personas? ¿O vamos a tener que hacer los puertorriqueños como hicieron los ingleses durante la guerra? Que cada ciudadano tenía una máscara de gas encima, siempre en una carterita de esas que tiene un nombre lo más simpático. ¿Ah? ¿Los van a matar a los 950,000 puertorriqueños? Señores, cuando 11 millones de gente respaldan a un gobierno, de cuántos empleados puede tener el gobierno comunista de Cuba, qué sé yo, vamos a decir 100,000, 11 millones podrían tumbarlo en 24 minutos si quisieran. Como en los Estados Unidos, 320 millones, 330 millones de habitantes podrían derrocar el gobierno de los Estados Unidos en 24. Basta con que se paren el día 15 de abril que nadie pague contribuciones. Que nadie vaya a trabajar, que nadie prenda un automóvil, que nadie use gasolina, que nadie prenda la calefacción, porque ese día abril ya es fresco, así que no tienen que prender calefacción ni aire acondicionado. ¿Qué va a pasar en los Estados Unidos si 320 millones de habitantes paran el país? ¿Cuánto dura Trump en el poder? ¿Ya? Señores, las escrituras son claras. Nosotros somos los únicos responsables de lo que nos pasa. Y usted oye a la gente quejándose. Ay, que si los qué sé yo qué, las organizaciones secretas, que si 2 personas tienen el control del capital del mundo, porque a la gente le da la gana. Porque ¿dónde viven esos tipos? Métele 1 millón de individuos frente a la casa y túmbale las puertas y tíralos por los balcones a ver qué va a pasar. ¿Ah? Punto. Somos nosotros mismos los únicos culpables de lo que nos pasa. Y yo tengo que seguir preguntando. ¿Qué pasó en Puerto Rico? Con el famoso discurso asertivo, dilapidario que dio el licenciado Juan Beto Ruellas, que sugirió al pueblo de Puerto Rico solicitar a Washington, no lo solicitaran aquí ni para Dios, a Washington, un gran jurado federal que investigara todo lo referente a la deuda. ¿Cuánto ha pasado desde que se hizo la deuda? Desde que se viene denunciando, desde que yo vengo repitiendo aquí ustedes esto una y otra vez. Incluso llegó a que hubo una legislación por parte de Alejandro García Padilla, le asignó los fondos, perdió las elecciones gracias a la traición que hubo dentro del Partido Popular de Aníbal Acevedo y su séquito de los 6 del patíbulo que le votaron en contra de la reforma contributiva y luego le impidieron y pusieron tropiezo para que David Bernier pudiera ganar. ¿Qué han hecho desde entonces para que se investigue dentro del propio sistema judicial imperial, utilizando las mismas leyes del imperio para hacer valer lo que son los derechos de ciudadanos X? ¿Ah? ¿Dónde está la petición para un gran jurado federal que haga una investigación y dilucide todo lo referente a quién, cómo, por qué, cuándo y dónde? La crisis, quién la produjo, quién se enriqueció, quién hizo capital con eso, quién sigue haciendo capital con eso. Y si una vez el sistema del imperio adjudicara en contra de la justicia, de la razón, entonces hay otras alternativas que el pueblo tiene disponible, como son el gran jurado, el jurado internacional de la Haya y la opinión mundial, o recurrir a la opinión del pueblo, el propio pueblo estadounidense, tan víctima como nosotros del sistema, y concienzarlo
¿Qué esperamos? Que nos hayamos quedado sin país para luego andar llorando por todas las esquinas. Como nenitas asustadas, lo que no hemos sabido defender como hombres y mujeres hechos y derechos. Señores, eso más claro no puede cantar un gallito kikiriki. Y debo recordarles que tengan presente que la resolución 1541 Romanos 15 fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1970. Estamos en el 2019. Y reconoce tácita, expresa y legalmente que una colonia puede obtener y alcanzar la plenitud de gobierno propio mediante la libre asociación con un país independiente, sea quien sea ese país. ¿Dónde está el Partido Popular Democrático para reclamar de las Naciones Unidas que se ponga en efecto la ley que está ahí aprobada? Ustedes tienen la última palabra a esos efectos. No sin antes recordarles que la detención temprana salva vidas. Y la incidencia del cáncer del seno continúa creciendo en Puerto Rico de manera exponencial, afectando hombres y mujeres por igual. Señores, el cáncer del seno debiera ser el de menos incidencia en Puerto Rico, o al menos de menos crecimiento, porque es más fácil de detectar, porque lo detecta usted inmediatamente. Usted se toca, encuentra que hay algo que no debe estar ahí, pues entonces va usted al médico. Detección temprana salva vidas. Señor director, nos vamos a una pausa, regresamos. Gracias, señor director, muy amable de devolvernos los micrófonos. Soy Jorge Seijo. El programa Hay que tener vergüenza, originando aquí desde mi estudio en Lajas, Puerto Rico, ciudad cardenalicia, el paraíso terrenal, tierra de los tirapiedras de Lajas, y algún día les contaré por qué le dicen los tirapiedras, uno de ellos, uno de los cuentos. Pero bueno, de todas maneras, seguimos en cadena con Radio Sol 1090 AM, Doel Omar en Master Control, allá verando que no se nos caiga el satélite de nuevo, pero bueno, aquí estamos. Vimos el video, es que un asteroide pasó y nos dio un cantazo, lo sacó del aire. Pero bueno, ni modo, aquí estamos. Pero no a la emisora, a nuestra señal por satélite. Pero bueno, Bioprop, que es la única empresa puertorriqueña dedicada a los productos de farmanutrición y de salud intestinal, nos informa precisamente que a esta hora del día la contaminación alegadamente está, según dice la Asociación Americana de Alergia, de la siguiente manera: el polen de árboles está ausente, a la vez que la hierba mala y el polen del pasto, mientras los hongos están en naranja, lo que es alto. Y eso obviamente es allá en Río Piedras, porque es donde está el único medidor que tienen ellos. Y en Puerto Rico nunca nadie se ha tomado la delicadeza o la atención, el respeto, ni el Departamento de Salud, nadie, ni ningún legislador ha tenido la delicadeza, la decencia, si se quiere, de tomar en consideración que los asmáticos y las personas con problemas respiratorios son tan contribuyentes y tan puertorriqueños como todo el que más. Así que sencillamente tienen el derecho constitucional de que se les proteja una calidad de vida, como a todos los demás. Y una de esas formas es precisamente que el pueblo sepa, en términos generales, una medida general, al menos promedio, de cómo en realidad está el aire que se respira en Puerto Rico en determinados momentos del día y de la tarde.
Eso en Puerto Rico no está pasando porque lo único que hay es un medidor que hay en la Escuela de Medicina en la Universidad de Puerto Rico, allá en el Centro Médico. Y los que tiene la Junta de Calidad Ambiental, que si ustedes ven eso, yo no sé. Cuando ellos hablan de la calidad de las aguas de las playas en Puerto Rico, de Bandera Azul, ellos toman una muestra de la orilla de la playa, no del medio, no de adentro, no, una muestra de la orilla de la playa, y esa muestra ellos establecen si la playa está lista para el uso humano, porque hay contaminación, que sí. Obviamente eso no es suficiente, eso es una medida para las gradas, para satisfacer algunas presiones, de decir, lo estamos haciendo. Pero en realidad, oiga, ¿cuántos de ustedes son testigos de que le han dicho que no se puede tirar en verano en una playa, en la Parguera nunca ha tenido ese problema, pero en Rincón o en Cabo Rojo, y usted va y se mete igual y se murió, está vivo todavía y gordito? Hombre, por favor, vamos a respetarnos, vamos a tratar de ser un poquito más honestos, los señores politiqueros o politicastros o políticos del país. Sería bueno que empezaran a considerar el hecho de cuáles son sus verdaderas responsabilidades, que no son robarle el dinero al pueblo, sino poner el dinero a funcionar al servicio del pueblo, porque de todas maneras ese es nuestro dinero. Pues Bioprop nos informa precisamente esto, que esas son las condiciones en las que está, según nos dice la escuela allá en medicina, pero muy bien, por lo menos es una guía. Pero por lo pronto, tanto Bioprop como yo les recomendamos a ustedes lo siguiente: premedíquese. Premedíquese es la palabra mágica, es lo que le va a recomendar cualquier neumólogo o pulmonólogo, como yo les llamo, que usted consulte. Llame y pregúntele, mire, llame al doctor Luis Nieves Garrastegui, yo le doy un teléfono, llámelo, 767-6777. Llame en su oficina y pregunte cuál es la importancia de la prevención, cuál es la importancia de protegerse, cuál es la importancia de que usted no se tire a la calle sin estar premedicado, y cuáles son los peligros que usted afronta si usted no lo hace, si usted se tira a la calle así a los sucusumo, ¿no? Siga las instrucciones de su médico. Es más, una vez consulte y llame ahí, pregunte dónde hay un neumólogo cerca de donde usted está, vaya a verlo, deje que lo diagnostique, y si ese neumólogo le diagnostica a usted una condición respiratoria, sepa, no es relajo, eso es cuestión muy seria, y si usted quiere probarlo, trate, no haga ninguna prueba. No haga ninguna prueba, porque después dicen que yo le dije que lo hiciera. No, olvídese, tápese la nariz y la boca y trate de respirar, y eso pasa cuando usted se le tranca el sistema, y cuando usted no puede, o tiene un ataque de asma, o tiene una crisis respiratoria. Llame al doctor Luis Nieves Garrastegui y consulte, pregúntele. Pero una vez un médico neumólogo le certifica a usted una condición respiratoria, sépalo, es serio, y quizás tan o más serio que una condición cardiovascular. ¿Por qué? Porque para la condición cardiovascular hay cientos de alternativas que se han desarrollado. Para los pulmones, nada. Están en etapa experimental todavía. Lo único que usted tiene son esos 2 pulmoncitos que papá Dios le dio. Cuídelo, protéjalo. Mientras tanto, tengo que ser enfático también en que si usted tiene problemas de estreñimiento, eso es una situación que le puede provocar otra serie de enfermedades que usted no quiere pasar por ellas. Por tanto, si usted tiene problemas de estreñimiento, eso no es un pecado, eso no es malo, eso le da a todo el mundo, a cualquiera le da eso. Así que hay un producto que estamos recomendándole a ustedes, que es el High Fiber, que es un producto que es estrictamente para el manejo de la condición del estreñimiento.
La diferencia de otros productos es que aquí no hay nada que mezclar, o reguerete, no, esto es una solución soluble líquida. Por lo tanto, no hay nada que mezclar ni hay nada que preparar. Son 12 gramos de libra soluble por onza. No causa cólicos ni el tenesmus, ¿se acuerdan? La carrerita. ¡Córrele! Que... No, eso no lo da. Es una sensación de urgencia esa. No, eso no está ahí. No captura o interfiere con los otros medicamentos que usted pueda estar tomando. No posee azúcares ni sabores cítricos. Por lo tanto, y no se absorbe. Por lo que quiere decir que lo pueden usar las mujeres embarazadas y los niños. La dosis, sencillita, 1 onza 3 veces al día. Pídalo en su farmacia favorita por su nombre, la farmacia de la comunidad favorita, o a que usted vaya, si usted es de los que van a las cosas esas extranjeras que hay aquí. Pero ahí lo puede conseguir también. Pídalo por su nombre, High Five, o también lo puede accesar a través de la página electrónica de High Five, de Bioprob, a través de www.bioprob.pr, Bioprob con B de bueno, pr.com, bioprob.pr.com. Pruébelo. Va a notar la diferencia. Señor director, vamos entonces de inmediato a darle una mirada a los movimientos telúricos en el país. Gracias, señor director, muy amable por devolvernos los micrófonos. Oiga, quiero hacer un paréntesis. $300,000 de fianza le impusieron al asesino de la jovencita de Caguas. ¿Okay? Bueno, como les dije, nosotros en esta sección, gracias a la gentileza de la familia Torres y a los muchachos y a todo el staff, el excelente staff, da gusto cuando uno va allí, con cariño, con la dulzura con la que te tratan allí todo el personal, es como si tú llegaras a tu casa. En realidad es que así es. Y allí hay de todo. Si tú buscas lo que necesites, lo consigues allí. Hasta el alimento para que le duele la coyuntura. Pero bueno, gracias a los muchachos de la farmacia San Agustín y Martín, en la Plaza Santo Domingo de San Germán, con el teléfono 787-892-6360. 787-892-6360. Llame. Puede hacer, pedir si le llegaron sus recetas y esas cosas, y de esto se va a ir a buscar. Pues bueno, nos informa los muchachos de la farmacia Martín que ayer se reportó un solo movimiento telúrico en nuestra zona, en el área de Puerto Rico, justo en el área de Isla de Mona, o lo que se llama ahí al oeste-suroeste de Estela, se llama ese puntito en particular. 2.8 a 66 kilómetros al oeste-suroeste, a 62 kilómetros de profundidad. Como ven, bueno, no hubo ningún movimiento de intensidad peligrosa, por tanto no existe ni media un boletín informativo. Solo tengo que recordarles una vez más que la diferencia entre la vida y la muerte de un terremoto de grandes proporciones, que usted va a saber, porque hay que estar más que enajenado de la vida si usted no sabe lo que es un terremoto de grandes proporciones, porque todo va a estar temblando, todo se está cayendo, las paredes se están cuarteando y dura más de un minuto. Pues usted está en un terremoto de grandes proporciones y que no espere que venga nadie del municipio, ni ninguna agencia del gobierno, ni ningún lambetuerque empleado gubernamental a decirle a usted: ronca que te va, que cayó un terremoto, porque usted lo vio, usted lo vivió, y a usted le cayeron 2 o 3 cosas por no haber hecho lo que tenía que hacer, sin catar las cosas que están pesadas de los armarios y ponerlos en las partes de abajo. A lo mejor un televisor por poco le cae en la cabeza. Pero bueno, todo eso es parte de su preparación antes de un terremoto. Usted tiene que revisar su casa de arriba abajo, chequear las grietas que puedan haber, si es que son estructurales o no. A veces son meramente del empañetado.
chequear qué cosas en su casa se pueden caer en caso de un terremoto y caerle encima a alguien y cambiarlas de ahí. Usted tiene que asignar funciones a cada miembro de la familia de qué hacer en caso de un terremoto. ¿Qué tienen que hacer? Primero que nada es proteger su vida. Es el primer paso, y luego proteger la vida de todos aquellos que están en su casa, que tengan problemas de movilidad y demás. Todo eso es parte de lo que se llama el plan de emergencia familiar, que usted tiene que tener listo hace 1 año, 2 años, 3 años, y tiene que practicarlo cada 6, cada 7 meses con su familia para que todo el mundo esté al tanto de qué tiene que hacer si esto sucede cuando estén en la casa, en el trabajo, en la universidad o en cualquier lugar. Luego de hecho, durante ese terremoto, la paz y el control que usted tenga, porque usted sabe lo que tiene que hacer, proteger su vida primero. Y una vez detenido el movimiento sísmico, usted, si está en un área de tsunami, sin esperar por nadie, sin esperar que suene una maldita alarma que a lo mejor no funciona, a lo mejor se cayeron con el temblor de tierra, a lo mejor no están enchufadas, lo que sea, olvídense de las malditas alarmas. Usted vivió la experiencia del terremoto, coja su mochila de emergencia que tiene que tener lista y salga inmediatamente del área si usted está en un área declarada área inundable por tsunami o maremoto. Sale de ahí inmediatamente por las vías de desalojo, que están todas marcadas y usted debiera saberlas y conocerlas muy bien, y lugar, el punto de reunión, que por lo general es la parte más alta y menos accesible por un marullo, lo más lejos posible. Así que eso es algo que usted tiene que saber de inmediato, y sobre todo, como parte de su plan, las instrucciones que usted tiene que darle a cada miembro de su familia, si están en cada uno en lugares distintos, qué hacer, cómo hacerlo y cómo resolverlo. ¿Para qué? Para inmediatamente saber cuánto, si hay algún problema, que sea probable los teléfonos no funcionen. Así que ya lo sabe. Si está en una zona de tsunami, ante un terremoto de primera instancia, no espere por nadie. Actívese, protéjase y muévase y haga lo que tiene que hacer según las instrucciones que les hemos dado. Señor director, hasta aquí esta sección. Y bien, seguimos adelante con nuestros informes de lo que está pasando en Puerto Rico y en el calendario de eventos y actividades para nuestra zona acá en el área suroeste. La Junta de Directores del Museo de Historia de San Germán y el Museo de la Botica en la calle Don Félix Arce Lugo, antigua Doctor Bebe, en el número 32 y Escuna de la Cruz en San Germán, los invita, les convoca, más bien están convocándolo y emplazándolo a todos los tallistas de santos, todos aquellos que residan en Puerto Rico, a este primer certamen de talla Felipe de la Espada, cuya premiación se va a llevar a cabo el domingo 1 de septiembre en el Salón de Tertulias del Museo de la Farmacia en la ciudad andariega, en la ciudad de Las Lomas, en la Nueva Salamanca. Para más información y detalles del certamen, puede llamar a los siguientes teléfonos, todos con el 787 como extensión. Y es el 630-7123 de la licenciada Ana Trigo, el 397-3125 de la licenciada Blanca Martín, el 405-3715 del doctor Luis Freites Lugo y el 608-2056 del señor David Nazario. El Museo de Historia de San Germán, el Círculo Deportivo, te invitan al concierto de Tierra Adentro hasta Hollywood. Estos son con los 3 pianistas. Esto va a ser el sábado 7 de septiembre en el Teatro Yagüez a las 8 de la noche. Los boletos están en venta allá en San Germán, en el Museo de Historia, en el Museo de la Farmacia y en las oficinas del doctor Luis Freites Lugo. En Mayagüez, en el restaurante Casabe, frente a la Plaza Colón de Mayagüez. Excelente, cómodo, bello, lujoso y a precios populares. Vamos a ponerlo así.
es un restaurante de lujo con precios de la fonda de pueblo, ¿se acuerdan? Muchachos, y como te sirven con la chulería, con la elegancia, y la presentación de los platos es excelente, y el sabor, excelente comida. Y yo dije, bueno, esto pues, a precio de San Juan, muchachos, a precio de la fonda de Doña Carmen. Hey, así que ya lo saben, eso es en el restaurante Casabe frente a la Plaza de Colón en Mayagüez. Esta actividad obviamente tiene también el auspicio de Lopito's Restaurant en San Germán. Obviamente, ¿quién sino los productos Maga? Uno de los orgullos de nuestra industria puertorriqueña. Productos Maga, avena, harinas de maíz, you name it. Todo esa línea de alimentación. Fanwell, Hospital La Concepción y el restaurante El Turrumote en Lajas. ¿Okay? En esta actividad no se la pueden perder porque habrán artistas invitados y grandes sorpresas. Cualquier duda, pregunta, reservación o información adicional que necesiten, marquen el siguiente teléfono: 787-892-1983 y el 787-892-3670. Y el Museo de Historia se reafirma en su invitación y los invita a las exposiciones itinerantes que presenta el museo con frecuencia. Los auspiciadores siguen siendo siempre los mismos: el Museo de Historia de San Germán, el Círculo de Recreo y el Municipio Autónomo de San Germán, quienes les invitan a que chequeen frecuentemente. Llamen al teléfono del museo al 892-3670 y pregunten: hay actividades nuevas, hay exposiciones, hay algo nuevo que querramos ver, qué horas abren, a qué horas, ¿entiende? Porque si usted tiene visitas que le lleguen desde allá de las selvas de San Juan y vienen acá a la civilización, pues bueno, qué mejor que enseñarle toda la historia contenida en el Museo de la Historia de San Germán, donde incluso va a corroborar quién es el verdadero autor de la música de lo que conocemos como el himno nacional de Puerto Rico. ¿Okay? Un jíbaro de San Germán. Llame al museo 892-3670. Bueno, y la responsabilidad social del periodismo conlleva también la preocupación inherente de la calidad de vida y el respeto al ecosistema. Me hago eco de mi casi sobrina Mariliana Torres en ese artículo que ella escribió al respecto, porque es la realidad. O sea, aquí muchos dentro del campo del periodismo, a los que ellos deducen o aducen que es periodismo, se les olvida que nuestra función no es meramente gobierno, política, no, es la gama de eventos que suceden en nuestro panorama, de las múltiples facetas de la vida, y todo esto es bien importante que la prensa esté consciente y sea el portavoz de todas estas campañas en defensa de todas estas cosas que nos dan la calidad de vida. ¿Y qué está haciendo el periodismo en Puerto Rico para preservar nuestra patria, nuestra nación? Internacionalmente, el periodismo ha procurado unirse a las Naciones Unidas, por ejemplo, para informar sobre la agenda de países para adoptar y promover la legislación que conserve el ambiente. ¿Qué ha hecho la prensa en Puerto Rico? ¿Dónde está? La televisión, las emisoras de radio. ¿Dónde están? Más allá de nosotros, que somos los únicos que estamos haciendo estas cosas, ¿no? De igual manera, se ha denunciado la pobre ejecución de los gobiernos en desarrollar políticas ambientales. ¿Cuántos periodistas hay trayendo a la luz pública esto que no sea la gente que protesta o las redes sociales que denuncian? Hemos observado cómo el compromiso de entregar un mejor país a las futuras generaciones se gesta responsablemente, por ejemplo, en países como Islandia, por ahí en Puerto Rico. Estamos asegurándonos con estos desgraciados, con los Roberto Prat de la vida y su suegro, con vertederos que permiten el depósito en Peñuela del veneno que genera la AES en Guayana. ¿Cuánta exposición
verdadera ha habido en la prensa en Puerto Rico, radio, televisión, periódico, sobre la contaminación? La denuncia que salió pública hoy, que debiera estar en todas las principales planas de los periódicos del país, pero como los intereses económicos son los que cantan los bolos en esta situación, nosotros no vemos eso en Puerto Rico, y es una irresponsabilidad cruel, es patético que no lo hagan. Se ha denunciado la pobre ejecución de los gobiernos en desarrollar las políticas ambientales. Eso es verdad. Aquí en Puerto Rico vemos como el país se cae por políticas ambientales nefastas y de pobre conocimiento, y ahora con una alegada redistribución de condados y qué sé yo qué, y cambiando lo que ha sido la definición de los usos de terreno, porque nadie hace nada al efecto y nadie está consciente, excepto los llamados pelú, que se van a exponer su vida en defensa de las playas como Playuela en Isabela, y a evitar que nos quiten las zonas del Carso. Y entonces ustedes se sientan muy cómodos en sus televisores a ver esto en televisión, y dicen, ahí están esos pelú otra vez, que gracias a Dios ya no son pelú, ahora se recortan con crucot y se ve muchísimo más elegante. Sencillamente, de repente, de pronto, le otorgan un contrato a un supuesto experto que desaparece y no deja nada implantado. Sencillamente, los ciudadanos ven cómo se pierden por el tubo millones y millones de dólares. Muchos de ellos, o la gran mayoría, amiguitos del alma y extranjeros que se llevan hacia Dios sabe dónde todas las riquezas y el patrimonio nacional. El río Esteros, que es quien nos gobierna, me ha dicho que llego al final de mi jornada en la tarde de hoy. Recuerden que mañana es la víspera del primer día del resto de nuestras vidas. Mañana se ensaya, mañana no se bebe, no inventen, es puro ensayo. 3, 4, 5, 6 cervecitas es todo lo permitido, porque es para ensayar. Es el ensayo con vestimenta, como dicen en el teatro. El viernes es el día en que los dioses bajan a los sórdidos lugares sin ser vistos, a codearse con los humanos y a libar el excelente zumo de la vid criolla. El viernes sí se ve. Entonces ya no es ensayo, ya no es simulacro, es la realidad. Señor director, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, espero que ejecute el poder que le ha otorgado doña Lucy Rivera para desconectarnos del satélite y disponer de los micrófonos. Que Dios los cuide y nos vemos el miércoles de la semana que viene, porque el martes estamos en revisión de la garantía de la intervención quirúrgica que sufrimos recientemente. Así que estaremos de regreso el miércoles. Mientras tanto, estaremos en las redes sociales, eso sí, disponibles en todo momento. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos.